Jóvenes y señoritas, daremos inicio a nuestro curso de computación. En esta cuarta clase nos corresponde trabajar los tipos de computadoras. Vamos a ir conociendo cómo se distribuyen los tipos de computadoras. Podemos hablar de muchas ramas, pero vamos a hablar en esta clase únicamente de dos. Tenemos los tipos de computadoras según su funcionalidad y podemos nosotros distribuirlas en tres tipos: computadoras digitales, computadoras analógicas y por último tenemos las computadoras híbridas. Para darles una idea general o un concepto breve de cada una de ellas, pues podemos decir que las computadoras digitales son las que comúnmente nosotros conocemos. Ya más adelante van a ir viendo el listado de estas computadoras. La característica general de las computadoras digitales nos dicen que pueden ejecutar operaciones aritméticas o, por ejemplo, realizar cálculos numéricos. Ahora también tenemos nosotros las computadoras analógicas. Estas computadoras prácticamente solo se utilizan para poder trabajar, por ejemplo, datos o ecuaciones directamente. Y la característica general es que trabajan rápidamente. Acá pueden observar ustedes o pueden visualizar la imagen y ustedes podrán decir: ¿y para qué sirven estas máquinas? Por lo regular lo utilizan para medir el clima. Por ejemplo, a veces cuando escuchamos de que nos dicen que hoy va a llover o va a ser un día soleado, estas máquinas, este es el trabajo que tienen. Acá nos dicen los ejemplos: miden el tiempo, la temperatura, los sonidos, movimientos. Y también tenemos las computadoras híbridas, que es una combinación de las computadoras digitales y analógicas. Acá lo que va a hacer es como que tener una característica de las dos que ya vimos. Y un ejemplo claro de alguna computadora híbrida, acá podemos visualizar la imagen que nos dice, acá por ejemplo pesa, hace el cálculo, la ecuación, y ya nos genera digitalmente pues el peso. Otro ejemplo claro puede ser una calculadora científica. Ahí hacen los cálculos y nos da, por ejemplo, un resultado. Y es así como cada computadora tiene diferente trabajo. Por eso nos dicen que según su funcionalidad tenemos estos tres tipos. Acá les dejo yo el contenido para que ustedes puedan visualizar prácticamente y analizar sobre todo cuál es el trabajo de cada una de ellas. Y vamos a trabajar también, o lo que nos corresponde trabajar o conocer, son las computadoras según su clasificación, según, por ejemplo, su potencia y capacidad. Acá podemos distribuir nosotros que según su potencia y capacidad las computadoras se clasifican en la supercomputadora, macrocomputadora o mainframe y las microcomputadoras. Ahora vamos a ver nosotros a qué se refiere o cuál es el trabajo de cada una de ellas en nuestra presentación. Vamos a trabajar nosotros los tipos de computadoras digitales. ¿Por qué estas? Porque estas son las que nosotros nos interesa trabajar, porque son las que tenemos a la mano. Quizás una computadora híbrida o una computadora analógica, pues no tan fácil las vamos a manejar. Y en nuestro curso las que vamos a utilizar son las computadoras digitales. Las computadoras digitales se van a clasificar en tres tipos: en la supercomputadora, macrocomputadora o mainframe, y las microcomputadoras, que ahí desglosamos varios subtemas: computadoras personales y computadoras personales portátiles. Vamos a dar inicio con la supercomputadora. Nos dice que prácticamente una supercomputadora son equipos muy utilizados dentro del campo de la ciencia. Acá nosotros podemos visualizar una imagen que acá les decía yo, ¿verdad? De que prácticamente las supercomputadoras sirven para, por ejemplo, ver el clima, ver diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando escuchamos de un temblor, y lo que hace estas computadoras pues es analizar o procesar información rápidamente. También tenemos el otro tipo, que son las mainframes. Las computadoras específicamente el trabajo que tienen
es organizar grandes cantidades de datos y procesarlas. Acá un ejemplo, ustedes podrán decir, ¿y estas computadoras en dónde o cómo las utilizamos? El ejemplo más claro es, por ejemplo, nosotros utilizamos la plataforma de Facebook y ustedes pueden observar ahí que imagínense cuántos usuarios tiene, cuántas fotos, cuántos videos organiza, y estas MyFriend tienen esa capacidad. Vamos a visualizar un video para que usted tenga una idea de cuáles son las MyFriend. Sabemos de que nosotros no vamos a poder utilizar estas computadoras porque son muy caras, pero sí tenemos que tener en cuenta de que existen. A estas también les llamamos mini computadoras, o también les podemos llamar macrocomputadoras. Acá vamos a ver el video. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con todas las fotos, comentarios y likes que publicas en Facebook? ¿Cómo se guardan? ¿Dónde se alojan? Pues lo estás viendo ahora. Este es uno de los centros de datos que tiene Facebook. Está en Luleå, en Suecia, y es el primero fuera de los Estados Unidos. Rara vez se puede ver este tipo de instalaciones por dentro, pero 10.com consiguió este video directamente de la fuente. Algunos datos curiosos es que maneja la información que publicas en Facebook en tiempo real. Es uno de los más sustentables del mundo, pues utiliza energía de una planta hidroeléctrica. Además, reduce en un 70% el sistema de respaldo del sitio y aprovecha el aire nórdico para enfriar los miles de servidores que están en los gigantescos pasillos. Ahora ya conoces uno de los centros de datos donde Facebook guarda tu información y sobre todo cómo se ven las máquinas que la resguardan. Bueno, ahora pueden tener una idea general de las MyFriend o las macrocomputadoras. Prácticamente pues existen, y pues ¿por qué no podemos nosotros contar con alguna de ellas? Por su precio, ¿verdad?, elevado. También vamos a tener el diseño, o también trabajar, y acá ya se asemeja a nuestra realidad, las microcomputadoras. Y como primera tenemos las computadoras de escritorio. Acá pues sabemos de que son las que normalmente nosotros conocemos, que son de sobremesa, ¿verdad? Es una computadora personal diseñada para que nosotros podamos tenerlas en un lugar fijo, ¿verdad? No las podemos andar cargando de un lado a otro. Y acá podemos visualizar, esta es la computadora de escritorio, ¿verdad?, que entra dentro del grupo de las computadoras digitales, en por ejemplo, en el grupo de microcomputadoras. También tenemos otra computadora que es todo en uno, que nos dice que una de las características es de que dentro del monitor está agregado, por ejemplo, el disco duro, por ejemplo, la memoria, y todo lo tiene por ejemplo, en el monitor. Podemos visualizar acá la imagen. Lo único que no tiene CPU, ¿verdad? Por eso le llamamos todo en uno. Tenemos otro tipo de computadora también, que es las laptop. Normalmente las utilizamos, ¿verdad? Es, por ejemplo, pequeña, de peso ligero. Y pues también lo que va a hacer, ya nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el trabajo, las 4 funciones de la computadora, y todas estas computadoras que les estoy mostrando tienen esas características. Tenemos nuestra laptop acá. También tenemos la netbook, que es una combinación de tablet con un teclado de computadora. También entra dentro de las microcomputadoras, y también podemos llamarle que son portátiles, ¿verdad? También tenemos la ultrabook, que prácticamente una de las características de esta computadora es de que son demasiado delgaditas, no pesan, ¿verdad? Entonces también esas computadoras entran dentro de las personales portátiles. Tenemos otra también que se llama 2 en 1, que quizás ustedes alguna vez han visualizado, de que una de las características es de que podemos dividir el teclado con la pantalla, o sea, la podemos utilizar como tablet y la podemos utilizar como computadora, por eso le llamamos todo en uno. Tenemos la tablet también, de que por realizar todo el trabajo de una computadora podemos ya tomarla como una computadora portátil personal. Y para finalizar tenemos el smartphone, o lo que nosotros llamamos teléfono, ¿verdad?
últimamente, quizás ustedes ahora con sus tareas lo han utilizado y ya tiene una función de computadora. Entonces no olvidemos nosotros, en resumen, pues de que los tipos de computadoras digitales se dividen en supercomputadora, macrocomputadora, las microcomputadoras que entran en las computadoras personales y las computadoras portátiles. Entonces no vayamos a olvidar eso. Y ya como trabajo final, ustedes van a trabajar, miren, un resumen de los tres tipos de computadoras según su funcionalidad. Usted va a escribir su cuaderno o en hojas, por ejemplo, qué es, para qué sirve, cómo se utiliza, por ejemplo, una computadora digital, híbrida y analógica. Y por último va a realizar un mapa mental que contenga los tipos de computadoras digitales según su potencia y capacidad. Por ejemplo, usted va a colocar ahí supercomputadoras y puede dibujar o darme un concepto de qué son las supercomputadoras. Las macrocomputadoras o mainframe, y va a colocar usted qué son. Y por último, donde va a llevar más o donde podemos visualizar más son en las microcomputadoras, ¿verdad? Que ahí están ya la PC, todo en uno y todas las que pudimos visualizar. Ahí estaríamos, jóvenes. Muchas gracias por su atención.